con Juan Gustavo Corbalán, autor de 8 libros, PhD, director del Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho, consultor del Banco de Desarrollo de América Latina, co-creador de los sistemas de inteligencia artificial predictivos Prometea y Pretoria, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires y director del posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, vanguardia a nivel mundial, fue elegido y reconocido ni más ni menos que por las Naciones Unidas como institución de prestigio para traducir al español el documento más importante sobre lo que es el e-gobierno en el mundo. Pretoria, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo en aplicación en un máximo tribunal desarrollado desde la UBA y ALAB, fue premiado como mejor herramienta de modernización de la justicia. Además, desde UBA y ALAB se desarrolló el primer sistema predictivo en materia de accidentes de tránsito y se incubó un sistema predictivo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Junto con el BID y la UNESCO, el laboratorio impulsa el ecosistema de inteligencia artificial en la región de América Latina. UBA y ALAB organizó las comisiones especiales de debate que tuvieron lugar en el Media Lab del MIT en Boston durante la primera cumbre mundial de inteligencia artificial de América Latina organizada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. El pasado 16 de junio, UBA y ALAB lanzó el programa de formación multidisciplinario de inteligencia artificial, una propuesta inédita en la región y que aspira a la formación de talentos en 3 perfiles: gobernanza de datos, dirección de proyectos y programación de inteligencia artificial. Vaya si tendremos temas para conversar. Bienvenido, Juan Gustavo Corbalán, desde la República Argentina. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Hola a todos y todas. Qué bueno visitar Uruguay, al menos por Zoom. Así que mil gracias por recibirme en este Zoom. Es un placer y estamos muy atentos a escucharte. Bueno, perfecto. Retomando lo que decía el doctor Pescadere, que lo escuchaba con mucha atención, podría simplificar lo que voy a mostrar a continuación desde 2 lugares. Lo primero, podríamos resumir que transitamos de la burocracia imprenta a la burocracia digital hace pocas décadas. Estamos transitando, el COVID aceleró esa transición, y lo que yo vengo a tratar de mostrarles es que es posible cambiar la burocracia digital, al menos intentar hacer una transición hacia una burocracia más inteligente, en donde no digitalicemos el papel. ¿Sí? Esta sería la premisa, retomando lo que decía el doctor Pescadere. Y lo segundo es que podemos aprovechar las soluciones que nos dan los sistemas inteligentes a partir de licuar la noción espacio-tiempo y cómo hacer una nueva comunidad entre los datos, las tareas, las decisiones y los documentos. Es decir, quienes trabajan en el derecho, incluyéndome, todo el tiempo interactuamos con estos 4 conceptos: datos, tareas, decisiones, documentos. Lo que tenemos que quizás apropiarnos es que hay un nuevo ecosistema para trabajar estos datos, las tareas, las decisiones y los documentos, y esto suele ser muy disruptivo cuando lo aplicamos bajo un enfoque sostenible. Comparto pantalla y empiezo. Esto es el sistema predictivo, ¿sí?, que usan en la justicia argentina en 2 juzgados ya piloto hace ya 1 año y medio, en donde lo que se intenta predecir es lo que voy a mostrar aquí, ¿sí? Hola, Juan Corbalán. Soy el agente conversacional del IALAB y voy a ayudarte a resolver causas civiles en accidentes de tránsito. Fui entrenada para predecir la existencia o no del nexo causal en este tipo de casos, a partir de un trabajo realizado por el equipo del laboratorio de... Ahí dejé de comprar. Esto es en tiempo real, ¿eh? Sí, estoy yo interactuando con el sistema. Acá ven que estoy moviendo mi mouse. Lo que vamos a hacer es, como pasa también en Uruguay, en Argentina, si uno detecta o no la interrupción del nexo causal para al menos en los juzgados civiles de primera instancia de Argentina, esto suele representar entre el 25 y el 30% de todas las causas que ingresan, y si se interrumpe el nexo causal, eso motiva o determina en esencia el rechazo de la demanda. Entonces, acá pongo predecir la existencia. Por favor, envíeme una sentencia. Y acá, en este predictivo, después voy a mostrar otros, en
lo que se hace es, el equipo de la jueza arma un borrador de sentencia, como pasa en cualquier juzgado de América Latina, y a partir de eso lo introduce a la máquina para que la máquina le diga si eso es compatible con la historia jurisprudencial de toda la Cámara de la provincia de Buenos Aires vinculada a este tema, ¿sí? Esto está hecho en una jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Obviamente este entrenamiento previo, ¿sí? No lo puedo detallar en estos pocos minutos, simplemente es tratar de entender los patrones decisionales y entrenar a la máquina con diferentes, se llaman dataset, para que vaya retroalimentándose y entendiendo cuál es la forma de machear los casos similares en relación a otros basados en las hipótesis fácticas que subyacen a la resolución del caso. Acá yo me voy a ir a descargas, si ustedes me están viendo ahí en compartir pantalla, yo acá les voy a meter un expediente que ya tengo bajado acá, ¿sí? Entonces hago así, ven que pongo abrir, lo mete y entonces pasa lo siguiente. Pude detectar que en esta sentencia se ha interrumpido el nexo causal. Específicamente se configuran los siguientes supuestos. Culpa de la víctima. ¿Querés que te envíe el informe de predicción? Entonces acá la máquina me pueden mandar un informe de predicción a mi mail, yo después entro a mi mail para que ustedes lo vean, y obviamente hay otros supuestos que se configuran como interruptores del nexo causal. En este caso encontró que es culpa de la víctima, y yo voy a poner acá cómo se entrenó el sistema para que ustedes vean. Fui entrenada con un set de 400 sentencias de primera instancia provenientes de distintos lugares del país, principalmente de la jurisdicción de Morón y de la ciudad de Buenos Aires. Mi entrenamiento constó de 3 etapas, y diseño de un primer borrador de modelo de programación, 2. Transformación de todo lo analizado en lenguaje de programación, 3. Refinamiento de patrones de información jurídica. ¿Querés saber cuál fue mi tasa de acierto final? Sí. No. Yo le podría hablar a la máquina, acá porque estoy conectado a mi micrófono de Zoom, digamos, esto está basado en que se puede hacer reconocimiento del lenguaje natural para yo poder interactuar, más allá de que esto es más rápido hacerlo por clics. Hago sí. De los 86 casos analizados de la jurisdicción de Morón, logré predecir correctamente en un 96,5% de los casos, 83 aciertos sobre un total de 86 casos. El 23 de agosto de 2019 comencé a funcionar en la justicia. Bárbaro. Acá, más allá de cómo se logra esta tasa de acierto, piensen que, y ahora me voy a otro caso, dejo de compartir y ya me voy a otro caso. Lo relevante de esta lógica es que no estamos complementando la tarea de la jueza o del juez, sino que, tanto para la Cámara como para primera instancia, le damos una herramienta que permite comparar, ¿sí?, ese borrador de sentencia, o bien la sentencia que ya dictó la jueza y este sistema lo usan en la Cámara, para entender hasta qué punto esa sentencia o ese borrador es compatible con la jurisprudencia. Entonces, fíjense que acá la justicia predictiva o el uso de un sistema predictivo no está basado en el reemplazo de las competencias humanas. Está basado en el aumento de la base de conocimiento para que cuando alguien tenga que tomar una decisión lo haga mucho más informadamente. Digo porque cuando escuchamos hablar en The Technologist o en algunas revistas esto del juez robot, primero que es una falacia, porque para que exista un robot tiene que haber una entidad electromecánica, un cuerpo robótico. Pero más allá de esa parte, el juez robot como concepto en nuestro sistema no podría ser aplicado porque violaría casi todas las normas que se atribuyen competencia a seres humanos. Y más allá de eso, la idea siempre es mejorar las capacidades de las personas para resolver y no reemplazarlas por máquinas. De hecho, lo que la mayoría de la gente aspira es, en principio, a una justicia humana. Comparto otro sistema predictivo, ¿sí? Ahora nos vamos a algo que hicimos un poquito, no más sofisticado, sino más integral. Fíjense esto. Hola Juan Corbalán, te doy la bienvenida a la experiencia YALAV. A continuación, te ofreceré opciones de automatización y predicción, vinculado a la detección inteligente de documentos esenciales para realizar. Bárbaro, acá aparece lo que nosotros llamamos un ecosistema de oferta digital
en donde me permite tener opciones de automatización u opciones de predicción, todo junto a un clic. Entonces, si hagamos de cuenta que estamos en la justicia en Uruguay o en Argentina o en cualquier país y tenemos un PDF que examinar. Un PDF puede ser 100 páginas, 200, 500, 800. Dentro, digamos, en un expediente electrónico suele haber PDFs o suele haber documentos electrónicos. Si nosotros tenemos que analizar lo que hay acá dentro, en general, en el 99,9 de los casos, tenemos que hacer una lectura humana que suele llevar muchos minutos, horas, entre minutos y horas. En este caso, vamos a hacer que la máquina lea de manera, se llama lectura automatizada, y la máquina realiza un informe sobre lo que encontró. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar ahora. Por favor, ingrese el expediente que desea analizar. Voy de vuelta a descargas porque ya lo tenía varios preparados. Esto se está usando actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer revisión de lo que nosotros llamaríamos empleo público, ¿sí? Para ver si la contratación de un ser humano se ajustó o no a normas que el BID contempla para los casos de contratar personas humanas. Meto el PDF, ahora después si quieren se los muestro, lo que pasa es que tengo muy poco tiempo, entonces estoy tratando de ir al punto. Este es un PDF de 80 páginas más o menos. Muy bien, he generado el siguiente informe. Entonces lo que hace la máquina me dice, Juan, en este caso no hay carta de invitación, no hay carta de presentación, hay un TDR, hay grilla de evaluación, es decir, me dice qué es lo que hay, qué es lo que no hay, yo lo puedo descargar, ¿ven? Y ahí lo descarga, ¿sí? Lo puedo abrir y acá me lo abre, ¿sí? Me lo abre en una pantalla, en un Word, que no lo quiero mostrar porque ustedes, así no dejo de compartir pantalla. Ahora bien, esto que acabo de mostrar acá, ¿sí? Es un commodity. O sea, yo le podría decir al doctor Pescadere, estimado, usted que es presidente del Colegio de Uruguay, podría proponer que bajo esta lógica, no bajo este software, bajo esta lógica, la justicia o los abogados empiecen a incubar sistemas para que dejemos los seres humanos de hacer algo que no tiene que ver con ir a una feria ni a un mercado para tratar de individualizar un ser humano que es demandado, sino para leer documentos, para encontrar datos que no tienen nada que ver con el derecho. O sea, buscar una dirección o ver si ciertos datos son un domicilio constituido, un domicilio o un domicilio real, no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico. Entonces, esto lo podría hacer la máquina. La máquina lo logra hacer en el tiempo que ustedes vieron este informe. A un humano le lleva a leer el expediente y hacer esto mismo que yo estoy mostrando acá, más o menos entre 40 minutos o entre 30 minutos y 1 hora 10. Para que vean hasta qué punto, digamos, licuamos 1 hora 10 en 8 segundos. Ahora vamos a hacer detección inteligente, pero vamos a automatizar la tarea. Por favor, ingrese el expediente que desea analizar. Entonces, lo que hacemos ahora es, no solo hace la detección, o sea, lee automatizar el expediente, no hay un humano que lo lea, la máquina lo lee, le enseñamos a que detecte patrones en esos datos y a partir de ahí la máquina va a producir un documento, podría ser una sentencia, podría ser un dictamen, podría ser un informe, etc. Vuelvo a cargar el expediente, ¿sí? Vamos de vuelta y ahora lo que la máquina va a hacer, en vez de hacer un informe, lo que va a hacer es directamente Aquí te ofrezco una primera automatización del informe las adquisiciones revisadas. Bárbaro, entonces pusimos en verde a propósito, ¿sí? En verde está lo que la máquina autocompletó. Y me deja en amarillo, ¿sí? En algunos lugares, ¿sí? Lo que yo debería hacer de manera humana, o sea, eventualmente o hacer un copy-paste o eventualmente ponerme a tipear. Esto, ¿sí? Esto que está acá, que es una de las opciones de automatización que nosotros llamamos con intervención humana, menor intervención humana. Si alguien dice, Juan, yo quiero que la máquina haga menos, porque por diferentes razones políticas, gremiales, institucionales, de funcionamiento de un juzgado o de una cámara o de una corte, yo quiero otra cosa. Bueno, entonces tenemos con mayor intervención humana. Entonces la máquina va a hacer esto, pero de una manera mucho menos robusta en términos de creación automatizada de información. Bueno, esto, en conclusión, así muestro lo último, esto en términos de tiempo le ahorra al BID 2 horas 45. Es una tarea que le llevaría 3 horas
y con este sistema le lleva 15 minutos, ¿sí? Esto es lo que yo llamo aumento exponencial, o no sé si exponencial, pero aumento muy significativo de la productividad. Buenísimo, ahora nos vamos a YouTube, ¿sí? Ahora, nosotros actualmente estamos trabajando con la Corte Suprema de Justicia de Perú, con la Corte Constitucional de Colombia, ya trabajamos durante 2 años, ahora estamos con el Consejo de Estado en Colombia, con la Corte Suprema de Justicia de México y con múltiples organizaciones públicas en América Latina y en Argentina, más de 80 actualmente. Sí, tenemos, en el laboratorio estamos haciendo muchas cosas, y no solamente en la justicia, sino en organismos públicos en general. Acá fíjense lo que hicimos para Colombia, que es lo que fue que ganó el premio el año pasado, un premio el más importante de Colombia sobre la innovación en materia de justicia. Fíjense qué significaría esto, esperen que lo minimizo por las dudas, ahí está, si se ve. ¿Qué significaría esto en términos de eficiencia para que un sistema ayude cuando una corte recibe un volumen de casos que no existe en Latinoamérica? La Corte Constitucional de Colombia recibe, escuchen esta cifra, 1 millón de casos al año. 1 millón. Y casi 400.000 son de salud, lo que nosotros llamaríamos amparos o tutelas. Estamos hablando de cifras manifiestamente exorbitantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros incubamos en Colombia? Si uno pone la fecha, supongamos que vamos a poner aquí 6 de septiembre, es decir, lo que está pasando acá es que las sentencias que ingresan a la Corte de más de 5.400 jueces de toda la República de Colombia van a revisarse por parte de la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional tiene que elegir un periodo. Esto obviamente no funciona así hoy en día, que llegan los expedientes en paquetes, y esos expedientes que llegan en paquetes físicos son leídos por personas humanas, y leer una sentencia y hacer un informe como el que ahora les voy a mostrar le lleva a una persona entre 27 y 36 minutos. Solamente una. Acá lo que hace Pretoria es, desde esta fecha hasta esta fecha, lo que vamos a hacer acá es desde esta fecha hasta esta fecha, y supongamos que queremos buscar hasta el 13 de marzo o 20 de marzo. Entonces, acá el sistema lo que hace es detecta 880 casos. ¿Cuál es el punto central de este sistema en su versión disruptiva? Que yo puedo filtrar criterios, y estos criterios que están acá, como enfermedad degenerativa, casos relacionados con derechos sexuales, no es que el sistema busca una palabra, por ejemplo, mujeres en estado de embarazo, sino que tiene que interpretar que la mujer en estado de embarazo es la que está pidiendo ayuda judicial, y por alguna razón o fue bien resuelta en primera instancia, o sea, por el juez de las instancias anteriores, o no fue resuelta como la persona quería. Entonces, si yo pongo acá enfermedad crónica, por ejemplo, y pongo sí, el sistema filtra los casos, ¿ven? Y detecta 673. Y hace un resumen. Y obviamente yo puedo ver el caso acá. Acá está el caso. Y esto es lo que la máquina lee de manera automatizada. No hay intervención humana en esta lectura. Está acá ven todo el caso. Si vuelvo, ¿sí? Van a ver que el resumen que hace la máquina es, piensen que sobre esta cantidad de casos que recién marcó ahí, sobre todos estos casos hizo el resumen, y ven que pone personas víctimas de cualquier violencia sexual, población adulta mayor no, etc. ¿Esto qué significa? Que la máquina logra hacer en segundos el resumen de, en este caso que está aquí, de 673 casos. Si no obstante yo quiero ampliar la fecha, por ejemplo, y ahora ponerle 2 de mayo, van a ver que van a aumentar los casos, ¿ves? 917. Y volvió a hacer el resumen de todo. Y si lo quiero ver en vez de en un listado en gráficos, me puedo hacer esto mismo en gráficos. Acá está. ¿Sí? Y en una línea temporal. Esto se puede hacer con muchísimos filtros, ¿sí? Con muchísimos filtros, hasta llevar a, por ejemplo, a esta situación, ¿sí? Personas enfermas de cáncer. Que quizás esto es lo más interesante de esta herramienta, que puede detectar las personas de más vulnerabilidad que van a la corte en procura de tutela.
que es Amparo en Argentina sería. Fíjense, acá hay una persona con enfermedad crónica, una población con adulto mayor y una persona enferma de cáncer, o sea, está buscando estas tres cosas, ¿sí? Y acá me dice que hay 66 casos y me los lista. Bueno, lo que les quería terminar de compartir, si les parece, lo siguiente es, cuando uno trata de transicionar de una burocracia impresa a una burocracia digital, ¿sí? Uno se enfrenta a un desafío mayúsculo, porque la resistencia al cambio suele ser muy robusta y porque existen diferentes razones por las cuales no es fácil incubar estos sistemas por una cuestión de costos, por una cuestión de alfabetización, de sensibilización, porque en general el temor suele ser, me reemplazan, ¿para qué voy a estar yo aquí si la máquina puede hacer estas cosas tan disruptivas? Entonces ahí el mensaje que nosotros, y les digo porque yo soy doctor en Derecho, entonces me especialicé mucho en inteligencia artificial, de hecho hice varios cursos en Oxford, en MIT, en otros lugares, y sé programación, pero el mensaje siempre es tratar de mejorar lo que hacemos para humanizar la tarea del derecho, las tareas jurídicas más relevantes, porque me parece que si hay un mensaje que se suele ver en todas las encuestas o un diagnóstico que es, en general, las personas observan al derecho y a la justicia bastante más como una organización en la que vamos a entrar en una procesión, como una suerte de purgatorio burocrático. Entonces, no estoy diciendo que la justicia sea eso, estoy diciendo como muchísimos ciudadanos nos perciben según múltiples encuestas. Si nosotros no entendemos que el desafío más grande que tenemos es no digitalizar la burocracia imprenta, sino que tenemos que tratar de hacer cosas parecidas a esta o bajo este enfoque, ni siquiera esta misma, bajo este enfoque, estas son cosas que de verdad pueden hacer más disruptiva la justicia o el derecho, y sobre esa base podemos lograr una adaptación de una organización que está formateada, digamos, en el siglo XIX o XX, siendo generoso, para tratar de adaptarla a la cuarta revolución industrial. Y me parece que el motor de todo esto es la inteligencia artificial. Yo insisto con esta tecnología porque más allá de que existen otras que son muy buenas, como blockchain, etcétera, lo cierto es que la única forma de acelerar las tareas o las microtareas y licuar mejor los datos y esas tareas es tratar de ir a hacer cosas que antes solo podían ser hechas por un cerebro humano. Entonces, solo una tecnología es capaz de o reproducir o mejorar o aumentar las capacidades cognitivas de las personas en estos términos de tareas, y esa tecnología es la inteligencia artificial. Por eso es que los sistemas inteligentes y los sistemas predictivos deberían ser el norte al que aspiremos y no solamente a decir creo que ya me transformé digitalmente porque ya tengo todo lo que hacía en imprenta, lo tengo en digital. Y ahora soy un burócrata de clics, de apertura de ventanas y de copy-paste. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a Juan Gustavo Corbalán desde la República Argentina. Muy interesante todo lo que has expuesto y nos encontraremos seguramente en próximas ediciones porque ya acá estamos todos con un entusiasmo realmente desbordante.